Prepárate para adentrarte en un enigma que nos llega desde la bruma del tiempo, un misterio que nos susurra desde la Edad de Hierro. Hoy nos sumergimos en las turberas de Inglaterra, donde un cuerpo ha desafiado al tiempo durante 2 milenios, el hombre de Lindo. Un hallazgo asombroso, sin duda, no solo por la excepcional conservación del cuerpo, sino porque Lindo Moss, este paraje singular, ha desvelado otros secretos. Lindo es el cráneo de una mujer descubierto un año antes y los restos fragmentados de Lindo Setrer y Lindo Catre. Un rompecabezas de huesos y turba que nos invita a reconstruir un pasado remoto. Un auténtico santuario de secretos, ¿no te parece? Empecemos por el principio, por el escenario de este misterio. Lindo Moss, una turbera en Cheshire, Inglaterra, un lugar que se ha utilizado como tierra comunal desde la Edad Media. Lo curioso es que, aunque no se han encontrado asentamientos de la época del hombre de Lindo en las proximidades, el análisis del polen sugiere que había actividad agrícola en la zona. Sí. ¿Pudo estar nuestro hombre de Lindo conectado de alguna manera a estas actividades? Es una pregunta intrigante. La presencia de agricultura nos habla de un mundo con sus propias complejidades, con sus jerarquías y sus rituales. Era Lindo Man, un agricultor, un líder, un ermitaño. Y como si de una novela de misterio se tratara, la trama se complica con una serie de descubrimientos. Primero, en 1983, emerge de las profundidades de la turbera Lindo Werrow el cráneo de una mujer. Un año después, en 1984, el mismo trabajador que encontró el cráneo se topa con otro hallazgo, Lindo Seguna. El hombre de Lindo, imagínate la sorpresa, la expectación, un cuerpo tan bien conservado, casi como si el tiempo se hubiera detenido. Incluso le apodaron Pete Marsh, un toque de humor ante un descubrimiento tan impactante. Pete Marsh, un hombre que refleja esa mezcla de fascinación y desconcierto que provocan los cuerpos de las turberas. Pero más allá del apodo, Lindo II es un tesoro para la arqueología. Su cuerpo nos habla de un hombre de unos 25 años, con una estatura entre 1,78 y 1,73 metros. Sus dientes estaban bien cuidados, sin caries visibles, y sus uñas estaban recortadas, lo que sugiere que no se dedicaba a trabajos manuales pesados. Detalles que nos permiten imaginar su rostro, su forma de moverse. Pero hay un detalle que me intriga: fue encontrado desnudo, excepto por un brazalete de piel de zorro. Ajá. Un símbolo de estatus, un elemento ritual. ¿Qué significado se escondía tras ese único adorno? El brazalete de piel de zorro es una pieza clave. En este enigma podría indicar que pertenecía a una clase social alta o tal vez desempeñaba un papel especial en la sociedad en la Edad de Hierro. La ropa y los adornos no eran simples elementos decorativos, sino que estaban cargados de significado. Y si su atuendo nos deja con interrogantes, su cuerpo nos revela una historia aún más compleja. Lindo Man padecía de artrosis leve y tenía parásitos intestinales, pequeños detalles que nos recuerdan que a pesar de la distancia en el tiempo, era un ser humano como nosotros, con sus propias dolencias y su propia historia. Exacto, un hombre que vivió, respiró y caminó por la tierra hace 2000 años y que murió de una forma brutal. Hablemos de eso, del misterio de su muerte. Las heridas que presenta son escalofriantes. Un corte en forma de ore en la cabeza, una posible laceración, en la nuca marcas de ligaduras y una posible herida en el cuello, una posible puñalada en el pecho, cuello roto y una costilla fracturada, un auténtico catálogo de violencia que nos hace preguntarnos qué le sucedió a este hombre. Las pruebas sugieren que el golpe en la cabeza, probablemente infligido con un hacha pequeña, lo dejó inconsciente, pero no lo mató de inmediato. Las marcas en el cuello indican que fue estrangulado con una cuerda hecha de tendones, una muerte brutal que nos habla de un mundo donde la violencia era una realidad palpable. Pero la violencia no siempre es gratuita. Podría tratarse de un sacrificio ritual. Es una posibilidad que no podemos descartar en la Edad del Hierro. Algunas culturas practicaban sacrificios humanos para apaciguar a los dioses o pedirles favores. La violencia ritual, por terrible que nos parezca, formaba parte de la cosmovisión de aquellos tiempos. Pero la violencia también podía ser un instrumento de control social, un castigo ejemplarizante. ¿Fue la muerte de Lindo Man una ejecución, un acto de justicia según los códigos de su tiempo? Es escalofriante pensar en las posibles motivaciones detrás de un acto tan brutal, pero lo cierto es que la falta de un contexto arqueológico claro como un asentamiento de la época nos deja con más preguntas que respuestas. Es posible que nunca lleguemos a saber con certeza qué le sucedió a Lindo Man. Quizás el silencio de la turbera guarde la respuesta para siempre, pero incluso sin una solución definitiva, cada detalle que descubrimos nos acerca un poco más a la vida. Y la muerte de este hombre, su última comida, por ejemplo, nos ofrece una pista fascinante. Su última comida. Es increíble que se haya conservado después de tanto tiempo. Las turberas, con su acidez y falta de oxígeno, son como cápsulas del tiempo. En el estómago de Lindo Man se encontraron restos de cereales, posiblemente pan ligeramente quemado, un alimento cotidiano o una ofrenda ritual. El misterio persiste. Un enigma dentro de otro enigma. Y hablando de enigmas, hay un detalle que me ha fascinado desde el principio: la reconstrucción facial de Lindo Man. ¿Cómo es posible recrear el rostro de alguien que vivió hace 2000 años?
La ciencia forense ha avanzado mucho en las últimas décadas gracias a las técnicas modernas de reconstrucción facial. Los expertos han logrado modelar los rasgos del Lindoman a partir de la estructura de su cráneo. Es como si pudiéramos mirarle a los ojos tras pasar la barrera del tiempo. ¿Qué nos dice su rostro? Imagínate un hombre joven de unos 25 años, con cabello castaño rojizo, barba y bigote recortado, sus ojos eran marrones y su expresión facial transmitía una mezcla de serenidad y determinación, un rostro que nos recuerda que no estamos hablando de un simple esqueleto, sino de un ser humano que vivió y murió en un mundo muy diferente al nuestro. Un rostro que nos interpela desde el pasado. Y hablando del pasado, ¿qué sabemos sobre el contexto histórico en el que vivió Lindoman? La datación por radiocarbono lo sitúa entre el año 20 DC y el 90 DC, un periodo crucial en la historia de Britania. Una época de transición de grandes cambios y convulsiones. El Imperio Romano extendía su dominio sobre la isla mientras la cultura celta se resistía a desaparecer. Lindoman, un hombre atrapado entre dos mundos, ¿verdad? ¿Pudo su muerte estar relacionada con este choque de culturas? Es una posibilidad, quizás fue víctima de la violencia desatada por la conquista romana, o tal vez su muerte fue un acto de resistencia a la dominación extranjera. O un reflejo de las tensiones internas dentro de la propia sociedad celta. Pudo ser víctima de una lucha de poder, de una disputa entre clanes rivales. No podemos descartar ninguna hipótesis. Lo cierto es que la muerte de Lindoman nos habla de un mundo complejo donde las lealtades y las rivalidades se entrelazaban en una trama difícil de desentrañar. Un mundo donde la violencia era una constante, ya fuera por motivos rituales, políticos o personales. Exacto. Y en ese contexto de violencia e incertidumbre, la turbera se convirtió en la última morada de Lindoman, un lugar que paradójicamente lo preservó del olvido, convirtiéndolo en un testigo silencioso del pasado. Un pasado que nos sigue fascinando, intrigando, pero ¿por qué nos sentimos tan atraídos por estos misterios del pasado? ¿Qué nos impulsa a investigar la vida y la muerte de alguien que vivió hace 2000 años? Quizás sea la necesidad de comprender nuestro propio presente a través del espejo del pasado, o tal vez la fascinación por lo desconocido, por los secretos que se esconden tras la bruma del tiempo. O la simple curiosidad humana, ese afán por saber esto, por desentrañar los enigmas que nos rodean. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la historia de Lindoman nos cautiva, nos interpela y nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, la complejidad de la historia y el poder del tiempo. Y en ese viaje a través del tiempo, la ciencia se convierte en nuestra aliada, nos permite analizar, datar, reconstruir, incluso adentrarnos en el paisaje que rodeaba a Lindoman. Hablando de eso, la datación por radiocarbono ha generado cierta controversia, ¿verdad? Las pruebas realizadas en el cuerpo y la turba circundante han arrojado fechas con una diferencia de hasta 900 años. ¿Cómo es posible? Las turberas, a pesar de ser excelentes conservantes, son entornos complejos. La turba que rodeaba el cuerpo podría ser mucho más antigua que el propio Lindoman, lo que explicaría esa discrepancia en las dataciones. Entiendo, es como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo en este lugar. Precisamente las capas de turba, como las páginas de un libro antiguo, nos hablan de diferentes momentos, de diferentes historias que se superponen y se entrelazan. A pesar de estas dificultades, se ha podido establecer una fecha aproximada para la muerte de Lindoman. Sí, la mayoría de los expertos coinciden en que murió entre el año 20 DC y el 90 DC, un periodo fascinante que nos sitúa en la frontera entre la Edad de Hierro y la época romana en Britania. Una época de cambios de tensiones. ¿Cómo crees que influyó este contexto histórico en la vida y la muerte de Lindoman? Es difícil saberlo con certeza, pero podemos imaginar un mundo en el que las antiguas tradiciones celtas se enfrentaban al poderío del Imperio Romano. Era Lindoman, un defensor de las viejas costumbres, un rebelde contra la dominación extranjera. O tal vez su muerte no tuvo nada que ver con este conflicto cultural. Quizás nunca lo sepamos. Pero lo que sí sabemos es que su cuerpo conservado por la turbera durante 2 milenios nos habla de un pasado que sigue vivo en nuestra memoria. Un pasado que nos interpela, que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia, sobre la fugacidad del tiempo y la persistencia de la memoria. Lindoman, un enigma envuelto en turba y misterio. Un testigo silencioso de un pasado remoto que nos recuerda que la historia no es solo un relato de fechas y batallas, sino una trama de vidas, de muertes, de sueños y de secretos que esperan ser desvelados. Y en esa búsqueda de respuestas, en esa fascinación por el pasado, reside la esencia de la arqueología, la historia y la condición humana.